Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Romero. Estudio instalaciones eléctricas en el SENA. Hoy vengo a explicarles de qué se trata un circuito en serie. Eh, bueno, como pueden ver, aquí tenemos conectadas las bombillas en serie. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se comporta la resistencia en un circuito en serie? Muy sencillo. R1 más R2 más R3. Es decir, la resistencia de la bombilla 1 más la resistencia de la bombilla 2 más la resistencia de la bombilla 3. ¿Cómo se comporta el voltaje? Igual que la resistencia. Voltaje de la bombilla 1, voltaje de la bombilla 2 más voltaje de la bombilla 3. Eso es el voltaje total. ¿Y la intensidad cómo se comporta en un circuito en serie? Esta se comporta en forma, o sea, no cambia. La corriente es la misma para todas las bombillas. ¿Qué pasa si hago corto en el bombillo 2? Vamos a ver. Lo que sucede es que estas dos bombillas aumentan su intensidad. Cuando hago corto aquí, como pueden ver, alumbran más. Y hagamos corto en la bombilla 1. Y sucede exactamente igual con las otras dos bombillas. ¿Qué sucede si quitamos un bombillo de circuito en serie? Se nos van a apagar, se nos va a apagar todo el circuito. Ya sea cualquiera de los bombillos que estén dentro del circuito. Sea el 1 o sea el segundo. Se nos van a apagar todos. Ahora procedemos a la cifra siguiente, que es explicar un circuito paralelo en AC, o sea, corriente alterna. Voy a explicar cómo se comporta la resistencia en cada uno de ellas. Muy sencillo. La resistencia se comporta así. La resistencia 3 por la resistencia 2 dividido en la resistencia 3 más la resistencia 2. Eso nos va a dar un total entre estas dos. Es decir, para hallar la resistencia total, cogemos la resistencia que nos dio entre estas dos, la sumamos más la multiplicamos más la resistencia 1 dividido en la resistencia total más la resistencia 1. ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito en paralelo? El voltaje se comporta, o sea, es el mismo para estas tres. Es el mismo para R1, es el mismo para R2, es el mismo para R3. ¿Cómo se comporta la intensidad? Muy sencillo. La suma de la intensidad 1 más la suma de la intensidad 2 más la suma de la intensidad 3. Bueno, por decir, tenemos potencia y voltaje. ¿Cómo hallamos resistencia? Sencillo. Entonces, potencia es igual a voltaje por la intensidad. Sabemos que la intensidad es igual a voltaje dividido en resistencia. Entonces, reemplazamos ahí. Potencia es igual a voltaje por voltaje dividido en R. O sea, P es igual a voltaje cuadrado dividido en resistencia. Entonces aquí lo que hacemos es despejar. R por resistencia por potencia es igual a voltaje al cuadrado. Potencia está multiplicando con R. Pasa ahí. Voltaje al cuadrado y la potencia es igual a la resistencia. Una de las diferencias del circuito paralelo a serie es que quitamos una bombilla y las otras dos no se apagan. Vamos a hacer una demostración. Como se pueden dar cuenta, el bombillo se apagó, pero estas dos no. Vamos a hacer la demostración con este.
dar cuenta, no se apaga. Muchas demostraciones. Listo. Procedemos a la cifra siguiente, que es explicar un circuito en serie en DC, es decir, corriente directa. Para esto tendremos que hallar la capacitancia, o sea, voy a explicar cómo se comporta la capacitancia, el voltaje, la intensidad y la reactancia. La reactancia es la oposición al paso de la corriente alterna debido a la capacitancia del circuito. Bueno, ¿cómo se comporta la capacitancia total en un circuito en serie de condensadores? Muy sencillo. Es 1 dividido en 1 dividido sobre la capacitancia 1 más 1 dividido en la capacitancia 2 más 1 dividido en la capacitancia 3. ¿Cómo se comporta la reactancia en un circuito en serie? Bueno, aquí tenemos una fórmula que es la reactancia es igual a 1 dividido en 2pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Y cómo hallamos el voltaje? Aquí cogemos ley de Ohm que dice capacitancia es igual a voltaje dividido en intensidad. Entonces despejamos el voltaje y daría igual a voltaje es igual a capacitancia por la intensidad. ¿Cómo hallamos la intensidad en un circuito en serie? Muy sencillo, hacemos lo mismo. Intensidad es igual a voltaje dividido en la capacitancia. Bueno, ahora procedemos a la cifra siguiente, que voy a explicar el circuito en paralelo de un circuito polifásico en DC, es decir, en corriente directa. Bueno, ¿cómo se comporta la capacitancia en un circuito paralelo? Muy sencillo. La capacitancia total es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. La reactancia se comporta igual que en el circuito en serie. O sea, reactancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. La intensidad es bueno, la corriente se halla exactamente igual, o sea, voltaje sobre la capacitancia. Digamos que queremos hallar IC1, sería igual a el voltaje sobre la capacitancia 1, o sea, el valor de la capacitancia 1. IC2, el voltaje sobre la capacitancia 2. ¿Cómo se comporta el voltaje en este? Bueno, el voltaje es igual, para hallar el voltaje en este es voltaje igual a capacitancia por la corriente.